Shalom, bienvenidos, señoras, señores. El 9 de noviembre de 1938, los nazis desataban un sangriento pogrom en Alemania que conocemos todos con el nombre de la Noche de los Cristales Rotos. Una noche en la que hubo más que cristales que fueron rotos. El año pasado se cumplían los 70 años, en esta ocasión se cumplen 71, evidentemente, y nosotros vamos a recuperar una charla que tuvimos con Alejandro Baer, precisamente al respecto cuando se cumplían los 70 años. Les dejamos con ese programa y es nuestro recuerdo, nuestro homenaje a esas víctimas de la Noche de los Cristales Rotos, el pogrom de los cristales rotos, de todas las víctimas que hubo entonces y todas las que quedaban por venir. Muchas gracias. Este fin de semana es un fin de semana especial, sobre todo porque se cumplen 70 años de la Noche de los Cristales Rotos, o tal vez no deberíamos llamarla la Noche de los Cristales Rotos. Para hablar de ello, para hablar de lo que significa, de lo que fue y de lo que todavía hoy es la Noche de los Cristales Rotos, tenemos con nosotros, por un lado, a Alex Baer. Alex, ¿cómo estás? Hola, Masha. Hola, te agradezco. Un poquito constipado estoy. Lo sé, igual que yo, por la voz. Entonces, te agradezco doblemente que estés aquí. Es un placer. Es un placer, un poco enfermito. Pero, por otra parte, tenemos también a una persona que arriesga su salud sentándose aquí con nosotros, con dos engripados, que es Esther. Esther, ¿cómo estás? Hola, Masha. Bien por ahora. Bueno, a ti también te tengo que agradecer especialmente por este valor de sentarte frente a dos engripados como nosotros. Yo creo que los oyentes que no se acerquen mucho a los altavoces no vaya a ser que les contagiemos. Por si acaso. Bueno, decía que tal vez no debía de llamarse la Noche de los Cristales Rotos. Y, Alex, ¿por qué? Bueno, porque este es el término nazi. Yo creo que los alemanes hoy en día son muy conscientes y son muy cuidadosos con cuál es la terminología que se emplea y por no reproducir la terminología nazi. Kristallnacht es el término que emplearon en su momento los nazis para definir lo que fue un pogrom. Un pogromo antijudío, vandalismo, saqueos, destrucción de sinagogas, incendios. Pero en realidad el término Noche de los Cristales es la traducción del término nazi y quizás podríamos llamarlo, como hacen también ahora en Alemania, el pogromo del 9 de noviembre. Lo que pasa es que la Noche de los Cristales Rotos ha adquirido un simbolismo, ¿no? Con su propio nombre, como un pogrom que de alguna manera marca el pistoletazo de salida de lo que luego terminará siendo la Shoah, Esther. Sí, efectivamente marca un antes y un después este hecho histórico. Podría leerse ahora con la perspectiva de los años, pues como un momento en el que el Estado nazi toma el pulso a la sociedad. Es decir, quiere ver hasta dónde son capaces de llegar los alemanes, el pueblo alemán, hasta dónde es capaz de permitir que se vaya contra los judíos, que hasta dónde están dispuestos, ¿no? Y a partir de aquí es cuando comprueban que efectivamente nadie va a levantarse a defender a sus vecinos judíos. Vamos a ver también la Noche de los Cristales Rotos es entre la noche del 9 de noviembre. Previamente, el verano del 38, ha tenido lugar la conferencia de Vian, donde se ha tratado el tema de los refugiados judíos, porque ya han salido, se han exiliado, se han debido exiliar un gran número, una cantidad enorme de judíos de Alemania. Y entonces en la conferencia de Vian lo que se trata es de ver cómo se soluciona ese problema. Las potencias norteamericanas, inglesas y el resto de países no están dispuestos a mover un dedo respecto a la suerte que correrán estos judíos, es decir, también cierran fronteras. Después de esto, Hitler comprueba que la comunidad internacional tampoco se va a movilizar. Después de la conferencia de Vian tiene lugar también en Múnich un encuentro donde Hitler exige que se le cedan la región de los Sudetes por parte de Checoslovaquia. Esto también era una prueba a ver cómo reaccionaban las potencias inglesas y francesas. No se oponen, con lo cual Hitler ya ve el camino abierto internacionalmente y le queda por ver cómo en Alemania va a reaccionar la población. Y entonces con este hecho ve que tampoco la sociedad alemana va a moverse
y por eso marca un antes y un después, ¿no? A partir de este momento, ya, si en 1935 se habían establecido las leyes raciales de Nuremberg, a partir de 1938, a partir de esta noche, ya se empieza con el saqueo económico contra los judíos abiertamente, y es donde comienza el gran hundimiento, el hundimiento moral y del país, ¿no? Hay una cuestión quizás también que se podría añadir, creo que no sé si es en agosto o en septiembre, que la Italia de Mussolini se declara racista y antisemita. Efectivamente, también promulgan las leyes raciales, sí, en el 38 de septiembre. Sí, Masha, te ibas a preguntar. No, iba a preguntar, por lo que estabas contando, Esther, todo el mundo conoce este pogrom del 38 como una fecha vergonzosa para Alemania, pero por lo que estás diciendo también marca una fecha vergonzosa para el resto de la comunidad internacional. Da la sensación como que no solamente hay que recordar los cristales que se rompieron, ni las vidas que se sesgaron, porque ese nombre de los Noche los cristales rotos da la sensación de que se rompieron cristales nada más, pero se mató Sí, en esa misma noche hubo 91 asesinatos y creo que se calculan a lo largo de los días siguientes, pues en consecuencias de las heridas, son cientos los asesinados, ¿no? Los que mueren como consecuencia del ataque. Sí, las detenciones, además, el traslado a los campos de concentración. Sí. Entonces, deberíamos, digamos, apuntar no solamente a Alemania en esta fecha, sino a toda la comunidad internacional que permite lo que va a venir. Sí, aunque aquí también, bueno, desde luego, las llamadas democracias liberales son muy hacen esas grandes concesiones a Hitler, ¿no? La famosa política de Chamberlain, de la bueno, como ha dicho Esther, ¿no? En donde realmente se abren las puertas a los Sudetes, a los alemanes que ocupan en el 38. En marzo Alemania ocupa Austria, la anexión. Pero la Noche de los Cristales genera una reacción internacional muy fuerte y provoca un debate interno muy interesante en la Alemania nazi. La Noche de los Cristales es una idea de Goebbels, fundamentalmente, del ministro de propaganda, tiene que ver con el beneplácito de Hitler sí. Lleva adelante con las SA el pogrom, entre comillas, espontáneo contra los judíos. Sin embargo, de esto no están informados otras autoridades del régimen, como por ejemplo Himmler o Göring. Y es interesante, en el libro de Hilberg, la destrucción de los judíos europeos, refleja, según actas que luego se tomaron a testigos al terminar la guerra, las conversaciones que hubo en su momento entre Himmler y Goebbels, y sobre todo, como mencionabas, la reacción internacional. Ese es el principal escollo con este tema, porque, por ejemplo, Himmler le dice a Goebbels cómo es que se ha vuelto loco, porque él, con una acción de este tipo, la imagen positiva que podía haber tenido Alemania, y que bueno, que en realidad no era muy negativa hasta ese momento, en el exterior, las relaciones comerciales son fluidas con Estados Unidos y con otros países, pero claro, una reacción como esta, una acción salvaje, como la del 9 al 10 de noviembre del 38, genera una fuerte reacción internacional de crítica y condena. Incluso mencionan a los alemanes no judíos y se sorprenden. Dicen, pero incluso los alemanes no judíos en Estados Unidos dicen que ¿qué estamos haciendo? Es decir, y esto es importante señalarlo por una razón, porque esto también da la pauta de cómo tienen que seguir. Toda la burocracia alemana le parece un horror esto. Le parece un horror no porque sea contra los judíos, sino porque esto es el desorden, esto es el desastre. Y sobre todo, en cuanto liberas a la masa se descontrola y provoca destrozos, que en este caso, aquí por ejemplo, Hilberg habla de que decían que mucho de esto lo tenían que pagar las compañías de seguro alemanas. Por ejemplo, los cristales no eran propiedad, los famosos cristales, no eran propiedad de los negocios, de los comercios judíos, sino a veces del edificio en el que estaban, que era un edificio ario alemán. Por ejemplo, entonces decían, todos los cristales rotos los tienen que pagar los alemanes ahora, decían, ¿no? En esas conversaciones que tenían. Y las compañías, y muchos de los bienes destruidos estaban asegurados por compañías alemanas. Con lo cual, desde el punto de vista del orden alemán y de la burocracia, esto es un desastre. Con lo cual, a partir de ahí, deciden que toda la persecución, todas las medidas, la discriminación, la expropiación, se haría de manera legal.
por la vía sistemática y a través de la ley. Y esto también es un hecho relevante, ¿no? Del significado que tiene dentro de la historia del Holocausto la Noche de los Cristales. Sí, por la cuestión después de organizar. Organización, sí, básicamente, sí. La Noche de los Cristales Rotos, realmente hablas de Goebbels, es una idea de Goebbels. Utiliza el affaire Greenspan, el tema Greenspan, que es este joven que en Francia asesina a un diplomático alemán. Me gustaría hacer una pequeña referencia a este asunto, Esther. ¿Qué importancia tiene y qué es lo que sucede exactamente? Sí, es cierto. Bueno, la importancia la adquiere por cómo lo manipulan este hecho los alemanes. Porque en sí es un hecho pues que un chico de 17 años, proveniente de una familia judío-polaca instalada en Alemania, él vive en París y ve cómo su familia de repente es apátrida. En Polonia se ha promulgado una ley que no los acepta como ciudadanos. En Alemania se les ha expulsado a los ciudadanos de origen polaco judíos. Entonces él ve cómo su familia está sufriendo y se encuentra en una situación de pobreza y de inestabilidad absoluta. Él, impotente ante los hechos, no encuentra otra salida que, para llamar la atención, comprar un arma y disparar contra el embajador, secretario general de la embajada alemana en Francia. Como decíamos, es un hecho en sí aislado, un asesinato, o como, no sé, queramos denominarlo. Lo que entienden los alemanes es un acto de los judíos contra el pueblo alemán, y así lo venden. Lo utilizan un poco como elemento incendiario dentro de para la propaganda, y esto ocurre el 7 de noviembre precisamente. El 9 de noviembre muere el secretario general von Rath, y además coincide esta fecha con la conmemoración del intento de golpe de Estado que tuvo lugar en Múnich en 1923. Como decías, Goebbels todos estos elementos los aúna para... Y el final de la Primera Guerra Mundial también. El 9 de noviembre, creo que lo hemos comentado alguna vez, es como una fecha en que coincide todo, ¿no? Luego tenemos la caída del muro. La caída del muro, efectivamente. Pero el 9 de noviembre entonces ya era una fecha muy significada y por eso aprovecharon para soltar a las masas, ¿no? Quiero decir, sin el hacer Greenspan si hubiera podido hubiera tenido lugar igualmente, ¿no? Sí, hubiera sido otra cosa, sirve de excusa para orquestar esta acción masiva, que hay que decir no solamente en Alemania, sino Alemania, Austria y los Sudetes, es decir, también todos los territorios ocupados por Alemania ya en ese momento. Sí, es cierto. Y además lo que Prusia decías... Oriental, es decir, Danzig, todo eso, ¿no? También. Sí. No, lo que hacía referencia antes de la explotación económica, que luego empieza a ser ya más organizada, sí que es cierto, ¿no? Además, después de la trágica noche de los cristales rotos, Hitler obliga a la comunidad judía a pagar una cantidad inmensa de dinero para reparar los daños, más o menos, sí. Y además podían pagar eso, ¿no? Con bienes, con oro, es decir, era un expolio a todas luces, pero legal. Esto es lo realmente preocupante. Y a partir de ahí, como decíamos al principio, pues empiezan a expoliarles, a robar abiertamente, bueno, de forma legal, pero a la alemana, ¿no? Masha, mencionabas antes a la comunidad internacional, sí, y bueno, no quiero adelantar, pero vamos, supongo que en el programa del repaso de los medios vamos a ver cómo la prensa española recoge las acciones de los acontecimientos de Alemania, y quizás sea de las pocas, no se puede decir opinión pública porque no la había, pero los periódicos de la República de ese momento son los que ven con una clarividencia impresionante, ¿no? Casi profética lo que estaba pasando en Alemania y en Europa, las concesiones a Hitler, ¿no? La política del appeasement, lo ves todo en las editoriales y relacionan las acciones nazis con lo que está pasando en la política internacional. Es algo que realmente merece la pena el echar un vistazo a los periódicos, al ABC de Madrid o a La Vanguardia de Barcelona. Y lo vamos a hacer el martes. Lo vamos a hacer el martes, así que les recomendamos que el martes escuchen el programa. No nos vamos a adelantar, pero tenemos material. Vamos a hacer un repaso a los medios especial, el pogrom del 38.
Pero siguiendo hablando de la comunidad internacional y de la Affaire Greenspan, me gustaría preguntaros, la actitud de Francia en el Affaire Greenspan es una actitud vergonzosa en la cual entregan a este muchacho a las autoridades alemanas. Querría saber si para vosotros no es más que un símbolo de lo que se vendría, bueno, lo que se avecinaba. Da la sensación de que todo lo que sucede en este 9 de noviembre fatídico es un digamos un ejemplo en miniatura de lo que va a venir. Sí, efectivamente, el primer ministro en aquel momento era Daladier, que es uno de los que participó en la conferencia de Vian, que decíamos al principio, y que al final cerró la conferencia con unas palabras que eran realmente alentadoras. Ahora mismo no las recuerdo exactamente, ¿no? Pero venía a decir algo así como que están maniatados y que nadie puede hacer nada. Pero es curioso de Daladier. Cuando él vuelve de Francia, así como Chamberlain dice que Hitler es un gentleman, cuando vuelven de esta conferencia, Daladier es aplaudido y vitoreado, gracias, por toda la multitud. Y él dice "Allez con", ¿no? A esos gilipollas. Parece que es absolutamente consciente de lo que acaban de hacer capitulando ante Hitler. Pero ¿realmente no había otra opción? Por supuesto que había otra opción. No, era la guerra. La otra opción era la guerra. Se quería evitar la guerra a toda costa. Y se creía que se había evitado, y de hecho Chamberlain también. Esto lo recuerda muy bien, además, Stefan Zweig en sus memorias. Él se encontraba en Inglaterra cuando Chamberlain regresa de la conferencia y se queda estupefacto, ¿no? Porque él ya ha vivido previamente en Austria, conoce de primera mano quiénes son estos energúmenos. Entonces, le resulta realmente clamoroso el hecho de que Chamberlain o Daladier, decíamos, vuelvan victoriosos, ¿no? Han conseguido que no tenga lugar, han evitado la guerra, han frenado, vuelven victoriosos, como decías tú. Se habla mucho del espíritu de Múnich hoy en día, pero curiosamente, bueno, no me quiero adelantar lo del martes, pero es curioso que se habla mucho del espíritu de Múnich como una especie de un arquetipo de las concesiones o de la negociación, el famoso appeasement. Pero claro, la pregunta ahí siempre es si las situaciones son comparables y si la amenaza es igual, ¿no? Lo hemos hablado aquí muchas veces, Masha. Si las amenazas son parecidas, con lo cual el appeasement sería un fracaso, sería algo vergonzante. O si las amenazas no son las mismas, estamos hablando de negociación, lo cual y de acuerdo, lo cual sería algo positivo. Pero bueno, eso nos lleva a otro lado. Hay una cosa más que quería mencionar en relación a lo que comentaba antes, ¿no? El pogrom frente a la burocracia del exterminio, como dos formas totalmente opuestas. Y Hilberg, en el libro que mencioné antes, cita a Hitler en un trabajo, en un ensayo suyo del año 23, donde él habla del antisemitismo de los sentimientos, o el antisemitismo de las emociones, cuya máxima expresión es un pogrom, y también el antisemitismo de la razón, que estaría en manos de un gobierno fuerte, con medidas planificadas contra los judíos y que, como dice Hitler aquí, tienen como objetivo la separación completa de los judíos de una sociedad. Así lo dice. Más claro agua, ¿no? Año 23. Bueno, es el año del putsch, de su golpe de Estado frustrado. Hablabas de algo a lo que muchas veces hacemos referencia y que protestamos, ¿no? Yo creo que la Kristallnacht, supongo que estaréis de acuerdo, se ha convertido en un símbolo del inicio de la persecución, que no es el inicio, porque es algo que esa persecución a los judíos viene desde hace mucho tiempo, pero es el símbolo tal vez del momento donde ya se da el carpetazo final antes del verdadero horror, ¿no? De la verdadera masacre. Estamos viendo últimamente demasiadas comparaciones con la época, con
tú decías, Alex, cuántas veces el appeasement es válido y cuántas veces no es válido. Precisamente este mismo fin de semana tenemos una entrevista con el director de la Comisión Europea, donde hablamos de la actitud de Europa, precisamente, ¿no? Está pensando en Irán, las actitudes de Ahmadinejad, y por ejemplo estoy pensando en una portada que salió publicada en el diario ABC hará una semana o 2 semanas, y de la que hablasteis, Esther, Ana y tú, en el repaso de los medios de la semana pasada, donde veíamos una estrella de David amarilla, donde se puede leer "Yo hablo castellano", y en el titular leemos que Berriozar, gueto para los castellanohablantes, ¿no? Una localidad guipuzcoana, si no me equivoco, bueno, la verdad es que no Navarra. sé, Navarra, me equivoqué, donde para denunciar el hostigamiento del que son víctimas, pues colocan esta estrella de David. Yo confieso que a mí me ha chocado mucho esta imagen, porque creo que no tiene absolutamente nada que ver. Tú lo decías, Esther, no pensamos que haya una política de voluntad de exterminio de aquellas personas que hablan castellano en Navarra. Sin embargo, cada día más vemos cómo están siendo utilizados estos símbolos de una manera me gustaría vuestra... No, gratuita no, yo no diría yo. ¿no? Son símbolos que tienen muchísima fuerza y que promueven una causa, ¿no? La cuestión es si es legítimo utilizarlos para promover esas causas. Vale, ¿no? ¿es legítima la pregunta que os hago? Esther, ¿tú cómo lo ves? Pues yo, como ya dije en el programa al que hacía referencia Masha, me parece que es un símbolo que están utilizando, no es suyo, y están utilizándolo para reivindicar un hecho completamente distinto. No lo hacen ni para recordar la Shoah, ni como, no sé, acto de reivindicación de memoria histórica. Son acontecimientos completamente divergentes y, como decíamos en aquella ocasión, la reivindicación de la estrella amarilla es la reivindicación de un exterminio horroroso y único en la historia. Y lo que está ocurriendo en Berriozar no tiene nada que ver en absoluto, ni la persecución es similar ni paralela. Aquí vivimos en una democracia y, como decíamos, pues también todo nuestro respeto para el conflicto que acontece en el País Vasco y lo que está ocurriendo, que efectivamente es grave, es preocupante, pero vamos a ver, los que disparan están en la ilegalidad. Eso lo decías, hacías mucho hincapié en ello, pero uno se plantea, ¿tenemos derecho a apropiarnos de estos símbolos solo nosotros? Es que, claro, el tema es que en la medida en que se ha universalizado, ¿no?, de alguna manera, o globalizado el discurso sobre el Holocausto, se ha hecho más conocido por más allá de la comunidad de víctimas y de los victimarios, entre judíos y alemanes. O sea, es un fenómeno que difícilmente vamos a poder evitar. Podemos opinar sobre ello, como estamos haciendo, pero la estrella amarilla se ha convertido en un símbolo no solamente del Holocausto, sino es un símbolo de discriminación, de estigmatización. Entonces, a mí tampoco me gusta. No me gusta, o sea, personalmente no me gusta que se emplee para promover causas que no tienen ni remotamente que ver con aquello, pero lo vemos constantemente, ¿no? Lo vemos fuera del ámbito judío, pero lo vemos también en Israel, ¿no? ¿Os acordáis que los evacuados de Gaza Cierto. utilizaban las estrellas amarillas, que se consideraban víctimas de un de un poder omnímodo que actuaba contra su voluntad, y utilizaban también utilizaban ese símbolo con tanta fuerza? A mí me parece mal, sí, casi te diría que me parece peor dentro de la comunidad judía, porque es quien más debería saber el significado de esos símbolos. La obligación de guardar estos... Pero, por otro lado, es un poco, pasa lo mismo con... O sea, los símbolos del nazismo se utilizan y se usan y se abusan de ellos constantemente. Creo que sí, que es un poco labor nuestra o en general, posiblemente de periodistas o de educadores, el especificar cuál es el origen del símbolo y aclarar cuáles son las realidades que se están comparando, ¿no? Pero mucho más no podemos hacer. Sí, porque es que además no es una cuestión de reapropiación, es que fue una imposición. O sea, no es lo mismo, creo, abanderarte tú
abiertamente o voluntariamente con eso que te lo impongan, o sea. Pero esto tampoco es la primera vez que pasa en el País Vasco. Yo recuerdo ya por el 2000 una manifestación una manifestación contra el terrorismo vasco donde se repartían estrellas de David que llevaban los manifestantes en la solapa y decían que estaban siendo víctimas los no nacionalistas estaban siendo víctimas de un acoso. De un acoso. No recuerdo exactamente bien cuál era la palabra que utilizaban, pero en definitiva se consideraban víctimas y como un símbolo más cargado de victimización que la estrella de David amarilla, pues se apropiaron del símbolo para hacer como instrumento, digamos, de visibilidad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno. El problema es que todavía sigue siendo un símbolo muy potente, ¿no? Un símbolo muy fuerte, pero da miedo que dentro de, planteo 100 años, por ser generosa en el tiempo, en los anuncios veamos a alguien con una estrella, en anuncio en televisión, no sé, con una estrella de David, diciendo, a mí no me gusta el yogurt. Quiero decir, que realmente por este camino uno termina haciendo una banalización tan absoluta que todavía aún estamos luchando y consiguiendo que se medio respete. O sea, el problema del abuso de este símbolo va a hacer que deje de tenerlo, de tener ningún significado, ¿no? Es que, no sé, igual lo veo de una manera muy sociológica, pero es que pienso, desde el momento en que el Holocausto ya no es, digamos, la tragedia de una colectividad, sino que es una especie de arquetipo, ¿no? Una especie de mito. Uh-huh. Del mal absoluto, o por lo menos del mal político, está abierto a que se use y se abuse constantemente de los símbolos que están asociados a ese acontecimiento. Pero es así. Y también, si se convierte en un arquetipo, ¿eso qué significa? Que va a ser constantemente comparado con con otros hechos comparables o no. Aquí estamos viendo una discriminación lingüística en una zona del País Vasco. Bueno, obviamente no es comparable, pero se hace uso de un arquetipo que está ahí, que tiene una presencia sin ningún precedente, ¿no? Enorme en ¿Estamos los medios. condenados a la frivolización? Yo pienso que de alguna manera estamos condenados a estar constantemente aclarando qué son estos símbolos y qué significan. ¿Y crees que dentro de 100 años habrá alguien todavía aclarando qué es este símbolo y lo que significa? Sí. Ojalá. Intentaremos, pero hay mucha educación que hacer todavía. Esther, Alex, muchísimas gracias por haber accedido a recordar hoy aquí estos 70 años de la Kristallnacht, del pogrom del 38, estos 70 años del inicio de la mayor barbaridad que ha cometido el hombre contra el hombre, y desde aquí pues queríamos hablar exclusivamente de esto, no queríamos manchar esta tertulia con cuestiones más actuales, así que nos hemos limitado a hablar del pasado, a hablar del 38, a hablar de lo que significó, a hablar de qué hizo la comunidad internacional, que ojalá esto nos sirva de reflexión para saber dónde estamos ahora, qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo también qué es lo que tenemos que no hacer. Respetemos un poco los símbolos, sigamos recordando cada cosa en su lugar. Os lo agradezco mucho. Shabbat Shalom a los dos. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Volvemos la semana que viene.